Bienvenidos, amados hermanos. Es un gusto, es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. En esta ocasión quiero mencionarles, quiero hacerles partícipe de un discipulado virtual que vamos a comenzar a compartir en mi canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, soy director de la Escuela de Conocimiento e Inteligencia Espiritual y pues estamos para edificar la iglesia, estamos para poder aprender de la palabra del Señor por medio de este discipulado virtual. El propósito es el crecimiento de la iglesia, crecimiento de nuestra vida, la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? En segunda de Timoteo 2:12, en la Nueva Traducción Viviente, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Este es el versículo base, el versículo del propósito de la escuela, y dice así: me has oído enseñar verdades, le decía Pablo a Timoteo, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras. Este es el propósito de la escuela, de ESIE, Escuela de Conocimiento e Inteligencia Espiritual, de poder transmitir las verdades de la palabra a aquellos que se quieran capacitar en ella, para que también estas personas que se capaciten y que crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo, transmitan a otros el mensaje, la enseñanza del Evangelio del Reino. Y es así como estén pendientes en el canal de YouTube, Vida del Reino, que les vamos a poner el link cuando podamos compartir esta grabación. Esta primera grabación, podemos decirlo, es una grabación de prueba que estoy haciendo, y quiero compartir con ustedes un tema que lo tenía ahí, que en su momento lo iba a compartir, pero quiero compartirlos como una primicia, ya que este estudio nunca lo he compartido, lo he tenido ahí guardado, y quiero romper el hielo, como dicen, con esta enseñanza. No se trata del discipulado en sí todavía, pero sí de un tema muy interesante acerca de la iglesia, ¿verdad? Y el tema que quiero compartir con ustedes es la iglesia en construcción. La iglesia está aquí en la tierra para ser edificada. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que ser edificada en el conocimiento de Cristo. Y este es el propósito por el cual nosotros estamos empeñados en poder transmitir el mensaje por este medio. Así es que, para ya no más hablar tanto, vamos a compartir este tema, iglesia en construcción. Aquellos hermanos que quieran el material en presentación PowerPoint, pues lo pueden solicitar, ¿verdad? A mi persona. Cuando esté ahí subido en YouTube, pues pueden solicitar, pueden darle like y pueden suscribirse también para cuando les notifique de cada clase que vamos a ir subiendo en el canal de YouTube. Entonces vamos a comenzar con esto. En Hechos capítulo 7, versículo 44 al 48, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Versículo 45. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio
de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero en realidad fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Quiero tomar como base este versículo, y por eso la última parte del versículo 48 lo he puesto en letras negritas, para enfatizar que Dios no está interesado en un templo físico. Dios no está interesado en la construcción de un templo físico. Eso era en el Antiguo Testamento, eso era allá con nuestros antepasados. Ahí mismo lo explica en esta cita. Y entonces David, de agradecimiento y de esa relación que tenía con Dios, esa relación tremenda, esa relación que tenía David con el Señor, y por eso él se veía que vivía en su casa lujosa y con todas las comodidades, pero la casa de Dios, según su entendimiento, estaba vacía. Acordémonos que todo esto es una sombra para el cumplimiento del plan eterno y del propósito eterno de nuestro Dios. Y por eso es que aquí en el último versículo dice: sin embargo, el Altísimo no vive en templo hecho por manos humanas. Ya sabemos que el templo y morada del Espíritu de Dios, de su presencia, somos nosotros, en nuestro cuerpo. Pero quiero también que veamos en el versículo 44 algo muy interesante, y dice que nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan de Dios, lo había mostrado Moisés. Este es el punto, el plan de Dios. Muchas veces nosotros caminamos en nuestros planes. Muchas veces nosotros caminamos en nuestra forma de pensar. Según veamos las circunstancias, según veamos algunas etapas ministeriales, algunos momentos en que hay que tomar alguna decisión ministerial. Pero me llama mucho la atención este versículo que dice que según el plan de Dios le había mostrado a Moisés. Veamos aquí que la iglesia no es un templo. La iglesia somos nosotros, es usted y soy yo. La iglesia es el plan de Dios para establecer su reino, en primer lugar en nuestros corazones, en segundo lugar hacerlo avanzar en toda la tierra a través de un organismo vivo que se llama iglesia. Es por eso la necesidad que la iglesia sea edificada. Es por eso que la iglesia crezca. Es por eso que la iglesia, cuando esté aquí en la tierra, nunca va a parar de ser edificada y de ser construido bajo el modelo del plan de Dios. La pregunta es: ministros de Dios, pastores, ministros, ¿será el plan de Dios lo que están desarrollando? El Espíritu Santo, el Padre a través del Espíritu Santo les ha hablado y les ha dicho según el modelo que hay en el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios solamente hay un modelo, ¿verdad? Y es su reino. Es que su reino llegue a los corazones de las personas y las personas cambien y las personas sean transformadas y sean edificadas en Cristo Jesús. Ese es el plan eterno de Dios, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta es: ¿estamos en el plan de Dios? ¿Estamos edificando la iglesia conforme al plan de Dios o conforme a nuestros planes? ¿O conforme a nuestras ideas? ¿O conforme a la misión que pertenecemos? Es muy delicado esto, amados hermanos, pero hay que decirlo. Lo que importa aquí es el plan de Dios, no nuestros planes. Sigamos avanzando en las diapositivas y veamos la cita de Colosenses 3, del 1 al 4, que dice así: ya que han sido resucitados a una vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios.
Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esa vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. La iglesia no puede ser edificada si no hay vida. Si la vida de Cristo no está presente en la edificación de la iglesia, no será edificada, no crecerá, no madurará. Porque la vida es Cristo. Esa nueva vida que ha venido al corazón de cada uno de que estamos en este camino del Evangelio. La vida es Cristo. Y dice en el versículo 2 de Colosenses 3, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Pregunto, ¿cuántos hemos muerto a esta vida? ¿Cuántos hemos muerto a esta vida? Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. La vida no es una liturgia. La vida no es un método. La vida no es un molde. La vida es Cristo en nosotros. Y esa vida tiene que salir. Cuando vamos al templo, a la congregación, nosotros no debemos decir vamos a la iglesia, porque nosotros mismos somos la iglesia. Nosotros no debemos decir vamos a buscar a Dios, porque Dios está internamente. Nosotros deberíamos de decir voy a ir a expresar a Cristo a la congregación como iglesia. El apóstol Pablo se refería siempre a la iglesia como el grupo de personas. La iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. La iglesia que está aquí, la iglesia que está allá. Nunca se refiere a la iglesia como una estructura física, como una casa, como un edificio, como un local. Las escrituras se refieren a la iglesia como un organismo vivo. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y que estamos caminando para poder expresar la naturaleza de Cristo en medio de este mundo. Y veamos otro versículo muy interesante que está en Mateo 16, 18 al 19, y dice así: ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca en el original, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Este pasaje ya casi todos lo conocemos, que es cuando la revelación de Pedro, cuando Jesús les dijo: ¿quién creen que es el hijo del hombre? ¿Quién creen que soy yo? Le preguntaba a Jesús. Entonces, después de la revelación, Jesús le da esta bendición, le da esta palabra a Pedro, y le dice: tú eres Pedro, tú eres la roca, tú eres la revelación en la cual yo voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. En la versión Reina Valera dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante este texto. En primer lugar, porque la revelación descansa, o sea, el trabajo de edificar la iglesia descansa sobre la revelación de Pedro, de quién era Cristo, el Hijo de Dios. En segundo lugar, es que la iglesia como tal es la que el enemigo no va a prevalecer contra ella. Y también cuando Cristo le dije: y yo edificaré mi iglesia. La iglesia no le pertenece a nadie, ni a los 5 ministerios, ni a un pastor, ni a un sacerdote, ni a nadie.
La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo porque la compró con su sangre. Y toda obra que hagamos aquí en la tierra, toda obra de iglesia es porque Cristo está siendo edificada. Por eso, ministros del Señor no tienen que adueñarse ni de la grey, ni del rebaño, ni de las cosas que hay en el templo, porque la iglesia, el organismo vivo, la persona, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Cristo. Y es Él quien la edifica como debe ser edificada. Ahora bien, Cristo levanta apóstoles, Cristo levanta profetas, evangelistas, pastores y maestros dentro del cuerpo de Cristo para edificación, no para enseñorearse, porque el ser, el estar en uno de estos ministros es una función, no es una posición. Así que dentro del cuerpo de Cristo, todos podemos funcionar en alguna área de los 5 ministerios como comúnmente lo aprendemos. Pero tenemos que tener bien claro que esto no es una posición. Un apóstol no es aquel que le llevan el maletín, que le llevan la laptop, la computadora, que le contestan el teléfono. No, un apóstol es un servidor, es un ministro del evangelio. El profeta igual. Ninguno de las funciones es mayor que nadie, porque cada uno funciona en el lugar donde el Espíritu Santo quiera ponerlo y necesite la función de cada una de estas, podemos decir, oficinas dentro del ministerio. Así es que la iglesia, la edificación de la iglesia descansa sobre una revelación. En segundo lugar, quien edifica la iglesia es Cristo a través de sus ministros, a través pero el fundamento es Él, pero la piedra angular es Él. Si estamos edificando la iglesia fuera de este contexto, entonces no estamos haciendo nada. Si estamos edificando la iglesia en el contexto de que Cristo es la principal piedra angular y es el fundamento, entonces no estamos haciendo nada. Pero si la edificamos bajo esa premisa, bajo ese concepto, bajo esa revelación, que Él es el fundamento y Él es la piedra angular, entonces la iglesia va a crecer nutrida en la palabra, va a crecer y va a madurar como Dios quiere y como el plan perfecto de Dios así lo ha diseñado. Veamos otro versículo. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios los eligió para darle gran honra. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Este versículo me encanta. Este versículo tiene una revelación tremenda acerca del trabajo, de lo que es la identidad de la iglesia y del trabajo que tiene que hacer con ella. ¿Y por qué les digo esto? Veamos. Ahora ustedes se acercan a Cristo, o sea, se acercan a Cristo y dice, ¿quién es la piedra principal del templo de Dios? Quiero mencionarles, quiero leerles ese versículo, ese mismo versículo que está en primera de Pedro 2. Se los voy a poner en la versión 1960 Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 2. Permítame. Primera de Pedro. Ahí está. Primera de Pedro. Se lo voy a poner. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Quiero ponérselos aquí en pantalla.
Ahí está. Dice, el cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, oiga bien, esto es lo que me interesa que usted pueda comprender. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Es importante esto. El acercamiento a Cristo, que es la piedra principal, entendamos eso. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos a Cristo, dependemos de Cristo, le creemos a Cristo y Cristo se nos ha revelado a nuestro corazón y nos acercamos a Él como piedra principal, como piedra viva, pasa esto. El versículo 5, leámoslo ahí. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la medición de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. En primer lugar, si nos acercamos a esa piedra viva, usted y yo nos convertimos en piedras vivas. Mire qué bendición. Nos acercamos a esa piedra viva, y entonces esa piedra viva, cuando nos acercamos a Él, entonces nos convertimos en piedras vivas. Y este es el punto importante. Este es el punto importante en el cual usted y yo debemos de tener entendimiento. En primer lugar, ¿quién es el que edifica la iglesia? Es Cristo. Él edifica la iglesia. Y cuando nosotros no nos acercamos a esa piedra viva, entonces no nos convertimos en esa piedra viva, que la cual nos convierte en edificadores del cuerpo de Cristo y edifica, como dice la palabra, su templo espiritual. Y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Nos acercamos a Cristo y cuando nos acercamos a Cristo, nos convertimos en piedras vivas. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Quién es el que edifica? Dios, a través de la revelación de Cristo. A través de la piedra viva principal. Él edifica la iglesia. Él edifica el cuerpo. Él nos usa, dice que a través de nosotros, pero ya siendo piedras vivas, edificamos su templo espiritual. No el templo físico, es el templo espiritual de cada creyente, de cada persona que se congrega en un templo físico. Por lo tanto, ministros del Señor, tenemos que estar atentos a edificar la vida de las personas. Tenemos que estar interesados en edificar la vida espiritual de las personas. Y Dios, mandará los recursos para que nosotros podamos también ayudar a las personas y tener un lugar bonito en el cual podamos ser entrenados y podamos aprender acerca de la vida de Dios en nosotros. En cierta ocasión estaba orando, Dios habló a mi corazón y el Señor me decía, ¿sabes por qué mis hijos andan de lugar en lugar, de congregación en congregación? ¿Sabes por qué? Porque no se les ha revelado mi vida en ellos. Y siempre encuentran un vacío, siempre encuentran algo que no satisface, porque el lugar donde se reúnen nunca va a satisfacer la necesidad espiritual que hay en mis hijos. Por tanto,
Es por eso que andan de lugar en lugar, porque no tienen la vida mía en sus corazones y no la pueden disfrutar. La iglesia sin la vida de Cristo no se puede edificar, porque Él es la que edifica. Nosotros somos servidores del Dios Altísimo, en los cuales tenemos que saber y estar seguros cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra misión, según el modelo de Dios para nosotros y para su iglesia. Quiero dejar hasta aquí y en su segunda parte vamos a seguir esta enseñanza. Solo quiero tocar dos cosas en esta diapositiva. Y dice el primer punto: la vida es Cristo, que es impartido como Dios a nuestro ser. Y en segundo lugar, la edificación significa, oiga bien, el agrandamiento de Dios en cada miembro del cuerpo de Cristo. Y su fin es expresar a Cristo de forma corporativa. Es que miren, hermanos, el meollo de este asunto del plan de Dios no es el cielo. El cielo, si usted cree en Jesucristo y en la salvación y usted camina de acuerdo a los principios de su reino, usted ya tiene el cielo ganado. Pero no hay que conformarnos como ya tenemos el cielo, ya solo nos vamos a encerrar como algún monje, ¿verdad? No. Es que edificación, la edificación significa un ensanchamiento, un agrandamiento de Dios en cada miembro del cuerpo de Cristo. Y su fin es expresar a Cristo de forma corporativa, como iglesia. Como iglesia. De nada sirve solo encerrarnos en un lugar y estar luchando con la naturaleza carnal, con la naturaleza caída. Y nunca pasamos de lo mismo. Pedimos perdón, caemos, pedimos perdón, caemos. Y siempre estamos allí. Nunca maduramos, nunca hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no se le está prestando atención a la vida de Cristo, impartida en nuestro espíritu, impartida en nuestro corazón. Debemos tener atención, debemos de poner atención, amados hermanos, en la vida de Dios impartida a través de Cristo y su Espíritu para poder crecer, para poder madurar, para poder ser entendido en los tiempos, para ser entendido en cuál es el plan perfecto de Dios para nosotros en lo particular como hijos y para su iglesia. Porque Él fundó su iglesia. Él fundó la iglesia. Una de las cosas que me gusta de la interpretación y del significado de lo que es iglesia son aquel grupo que son llamados, que son sacados. Pero fíjense que el original no son sacados del mundo, sino que implica ser sacados de las entrañas del Padre. La iglesia ha nacido del corazón del Padre. Y Él quiere que avance y que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Vamos a dejar este estudio hasta aquí. Esté pendiente de la segunda parte. No se olvide, ¿verdad?, del discipulado virtual que vamos a comenzar. Estoy preparando las clases. Es un discipulado sistemático, temas de la vida, temas de lo que pasamos como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Así es que cuando vean esta enseñanza en YouTube, denle like, y no para monetizar, no para tener seguidores, sino que denle like y y suscríbase para que le esté cayendo las notificaciones cuando una nueva enseñanza
he subido y pueda usted ser edificado en la palabra del Señor. Me despido con una oración. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Que la verdad de tu palabra, Señor, llegue a cada uno de los corazones de los oyentes de esta enseñanza y que podamos ser edificados en Cristo Jesús, que es la piedra angular y el fundamento eterno para la vida del reino. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que sanes al enfermo. Señor, cualquier enfermedad, cualquier padecimiento que esté pasando el cuerpo de Cristo, Padre, sánalo en el nombre de Jesús. Cualquier problema financiero, familiar, Señor, darle sabiduría para poder encontrar la salida a cada circunstancia, a cada problema. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracia y paz para todos ustedes. Amén.